Ya, démosle nomás. Ya. Partimos entonces con este curso. Dejo con ustedes a la coordinadora oficial del curso, mi querida amada esposa Natalia García. Muchas gracias por esa presentación, Fernando. Avancemos. Ya, creo que, espérenme, que tengo... Ya, como ya les dijimos que estamos bienvenidos a Introducción a la Biblia. Este es el curso del panorama general del Antiguo Testamento. Démosle. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Aquí hay alumnos antiguos, así que ya saben más o menos de lo que les voy a hablar, pero hay hartos nuevos. Entonces, ¿a quién? Ah, Jacqueline. Hola Jacqueline, no te había saludado. Bueno, vamos a comprender ampliamente la estructura del Antiguo Testamento, chiquillos, y sus sucesos principales en este curso. Eso es lo que usted va a aprender. En este curso, entonces, como dije, usted va a aprender los personajes principales del Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, como dicen algunos. La cronología del Antiguo Testamento, espérenme que aquí me salió algo en la pantalla, que creo que se me abrió un programa. Voy a cerrarlo. Que no sé, Fernando, creo que es tu computador que se abrió el Spotify o no se ve. Ah, ya. Sigo entonces. Voy a cerrar esta vista aquí. Ya. Entonces, todos los principales sucesos y todos los principales puntos geográficos. O sea, usted va a entender la cronología, los principales sucesos y sus puntos geográficos y además los personajes principales. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata este curso? Y ya lo dije, panorama general del Antiguo Testamento. Usted aquí va a aprender los sucesos principales. Tampoco vamos a quizás a ahondar muy profundamente en algunos puntos, pero usted de aquí va a saber y va a salir leyendo el Antiguo Testamento y usted le van a preguntar algo y usted ya no va a mandar a Moisés a la barca, ni tampoco le va a poner la túnica de colores a Noé. No, usted aquí de aquí va a salir sabiendo todas esas cosas. Así que, siguiente, Feñita, por favor. La idea es que usted se sitúe, que aprenda, que sepa más o menos cuando, por ejemplo, el pastor los días domingos esté predicando, usted ya sepa de quién se está hablando, en qué año más o menos, geográficamente. La estructura de la Biblia, vamos a aprender la importancia, el libro más vendido de todos los tiempos. La geografía es igual, es un poco más a los chilensis peludo. Libros históricos, las 9 eras fundamentales del Antiguo Testamento. Los libros poéticos y proféticos. También vamos a agrupar a todas las personas del Antiguo Testamento en su orden cronológico apropiado. Eso es muy importante. La duración de este curso, eso también es muy importante. El curso consta de 16 clases en total, o sea, 16 martes nos vamos a ver, nos vamos a hacer amiguis, vamos a estar punchi punchi todos los martes a las 20 de la noche. Fecha de inicio, hoy día, obvio. La fecha de término, esto siempre está sujeto a cambios. Siempre por ahí puede que se alargue o puede que se acorte, uno nunca sabe. Pero la fecha que nosotros pusimos como para terminar este curso es el 20 de julio del año presente. El curso se dictará todos los martes a las 20 hasta las 21:30. Ojalá poder llegar a la hora y partir a la hora para así poder terminar, acostar a los niños, tomar oncecita y no terminar tan tarde. El programa y posibles cambios se van a informar en el grupo. La pauta evaluativa, cualquier duda, chiquillos, pueden hacerlo. Después que yo termine, vamos a abrir los micrófonos. La pauta evaluativa. Este curso, a diferencia del ciclismo, se evalúa. Usted puede quedar repitiendo, puede quedar pegado, puede quedar
repitiendo, como dije, porque usted va a tener que tener un porcentaje igual o mayor a 70%. Acá nosotros no evaluamos con notas del 1 a 7, ni, me saqué un 5, 8, me saqué un 6, no, acá es por porcentaje. Va a tener quizás un 40%, un 60%, lo que no quiere decir que eso va a equivaler a un 4, a un 5, etcétera, etcétera. Se puede faltar como máximo a 3 martes, 3 clases. La Elizabeth ahí está comentando. Si usted falta a 4 clases y usted no justifica esa 4ª clase, va a quedar en la capilla, por decirlo así. Siguiente, pegado. Va a ser el próximo año, que hemos tenido alumnos que se han repetido el plato. Bueno, nosotros tenemos 3 evaluaciones en este curso, que equivalen, ¿cierto?, al 100% de su nota. Aquí siempre yo me enredo, pero ahí va a estar mi esposo hablando de porcentaje, porque yo la verdad es que matemática no soy. Va a haber un crono resumen que nosotros le pusimos. Todo esto lo vamos a enviar por WhatsApp. ¿Alguien se le abrió el micrófono? No sé a quién, ahí sí. El crono resumen es oral e individual y nosotros los profesores los elegimos, pero hemos tenido misericordia y hemos querido que voluntariamente usted se ofrezca a dar este crono resumen oral. Este crono resumen suma a su 100% de su nota final un 25%. Eso es lo que pesa. Aquí voy a admitir a la Karen que está entrando. Ahí sí. Ya, usted tiene que dar un crono resumen oral de al menos mínimo 3 minutos y no pasarse de los 5 minutos. Si usted se pasa, perdón si suena mi WhatsApp, pero no lo puedo silenciar ahora. Si se pasa usted de los 5 minutos, va a ser descontado algunos porcentajes y su nota va a bajar. Así que usted se va a tener que autoevaluar, eso va a valer un 20, sus compañeros lo van a evaluar. Todo esto va a ser por interno, usted no va a saber quién le va a poner notita. Eso va a pesar un 30%. La evaluación del profesor va a pesar un 50%. Y todo esto va a sumar un 25%. Todos tienen que dar su crono resumen. Van a haber 2 test teóricos. Ojalá los podamos hacer de manera presencial, porque son bastante largos. Y tienen alternativas, porque después todos me preguntan, ¿qué tiene el test? Bueno, solo les voy a adelantar que es muy largo. Este test pesa un 35%, son alternativas y desarrollo. El otro test pesa mucho, mucho al que usted le tiene que estudiar, la verdad, y pesa un 40%. Este 25 más este 35 y más este 40, a usted le van a dar un porcentaje de nota final para ver si usted pasa o no pasa a introducción a la Biblia 2. Aquí hay alumnos que ya lo han hecho, les fue bastante bien, a la Rosario, a la Elizabeth, a la Karen, así que no sé quién más se me escapa, la Andrea. Varios alumnos vienen ya de introducción, la Romina, el José, vienen ya de introducción 2. Así que por eso ahora están haciendo el 1. Next, señorita, por favor. Vamos a enviar también un material de apoyo de manera online, que es el mismo libro que hemos usado en todos los cursos. Yo se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes lo lean como complemento. Eso no va a ser evaluado, es un complemento y estas clases están basadas bastante en ese libro, ya que nuestro pastor Álvaro nos aconsejó de usarlo. Eso, chiquillos, todas las clases son online a través de Zoom. Este es un curso 100% online. Las pruebas
presenciales van a ser el martes 11 de mayo y el martes 13 de julio. Le voy a decir a mi hija que está aquí al lado mío que guarde silencio. Ya, se considerará la fase en el plan paso a paso de la comuna de Rancagua y casos especiales. ¿Ya, chicos? Solamente acotar aquí que nosotros es probable que se cumplan estas fechas para que desde ya, si es posible, se programen. Lo estamos diciendo con bastante anticipación porque igual para el alumno es más fácil hacer la evaluación de manera en un papel, con una hoja, que hacerlo a través del computador. Pero lógicamente que vamos a evaluar casos especiales y va a depender todo del plan paso a paso. Sí, porque el año pasado tuvimos algunos casos especiales y lo dieron de manera online. Y en la mayoría fuimos a la casona, nos vimos, después de estar todo un semestre completo online, nos vimos ahí presencial, hicimos la prueba y fue un éxito. No sé si queda más. Ya, esto es importante. Nosotros no vemos tesorería, solo vemos cosas administrativas en mi caso y el seña es el profesor. A él ustedes le pueden hacer todas las preguntas a cualquiera, no, mentira. Ojalá dentro de un horario que se pueda responder. Y el curso vale 5.000, bajó de precio. Así que estamos ahí súper bacán con el precio porque se redujo a la mitad. Así que qué bueno que aproveche esta oportunidad. Y la Isabela es la tesorera de este ministerio. O sea, perdón, ella recibe los pagos, así que a ella hay que hacer la transferencia. Ahora, importante, ese correo, como ahora ustedes saben, todos tenemos correos corporativos de la iglesia. Entonces, ese correo yo lo voy a corregir porque al parecer no es ese. Fue una información de último minuto, así que por eso yo no lo saqué de la PPT. Eso. Importante igual destacar en este punto que finalmente son 20.000 pesos el curso completo, porque vamos a empezar a mediados de mayo y como vieron ustedes vamos a terminar a mediados de julio. Entonces, En marzo. 4 meses. Vamos a empezar a mediados de marzo. Te adelantaste. Ya, no sé si queda más, Fernando. Ya, esto también es súper importante, amigos. Conectarse a tiempo a cada clase. Obviamente siempre uno no sabe lo que pueda pasar, que la mayoría tenemos hijos, etcétera, llegamos del trabajo, pero ojalá usted pudiera estar a la hora. Realizar los pagos en las fechas establecidas para estar evitando el cobro, ¿cierto? Utilizar el grupo de WhatsApp para compartir información relevante sobre el curso. Y las preguntas están permitidas en todo momento. A diferencia de los cursos de ciclismo, usted aquí puede abrir su micrófono y ser libre para preguntar. No, no hay problema. Usted no se quede con las dudas, porque no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Escuché a la jueza, porque veo a la jueza a veces, dijo eso. Ya, next, no sé si hay más, Janita. Sí, dentro de esto se saltó un punto que dice Me mantener salté. la cámara Verdad. y lo posible el micrófono encendidos. Sí, obviamente Mantener el micrófono y la cámara encendida porque igual se puede hacer más interactivo el tema. Claro, ojalá usted pueda tener su cámara prendida, obviamente si está en la cocina o en el baño, no la prenda, obviamente, pero si puede prenderla, está en un escritorio tranquila o en su pieza, ahí, préndala, porque es súper rico ver rostros y no ver nombres. Ahora, yo sé que hay veces que no se puede. Y el micrófono, si es que usted lo va a tener abierto, trate de que no haya ruido ambiental como el que yo tengo ahora, porque ya mi hijo muy despierto, pero trate de ahí mantener su audio activo, porque es rico igual ir interactuando, y como ya estamos en la fase maratón de la malla curricular de MFI, este curso sí permite interacción. Así que eso, chiquillos, muy contenta y veo a la Claudia de eso. Muchas gracias. Eso sí, qué rico verlos, muchachos. Vamos a partir la clase de hoy después de toda esta
este como marco general de reglas, en Peña, donde, dígame. no sé si es a mí, pero se me escucha bajito. No sé si a los demás. Sí, El yo igual lo micrófono se escucho escucha. súper bajo. Sí, dice, Peña, te escucha más bajo que Natalia. Ya, Sí. denme un segundito. Ahí, ¿cómo estará? Un poquito, Igual, mejor. un poquito mejor. Ya, chuta. No sé exactamente qué pasa. Deme un segundito. Yo al menos te escucho bien. Te voy a llevar otros audífonos. Yo a ti te escuchaba bien, Nati, pero al Feña bajito. Me saqué el audífono y estoy así Ahí sí. con el sonido Ahí del sí, ahí- computador. sí, No ahí sé se si se escucha escucha mejor. mejor. Ahí Sí. sí. Ay, pero yo a ustedes no lo escucho. A ver qué pasó. Altavoces, configuración de audio. A ver, hablen nomás para ver si los puedo escuchar yo a ustedes. Aló, aló, probando. Ahí Ya, sí. Peña. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Ya. Ya. Vamos a partir con este primer curso de Introducción a la Biblia 1, donde vamos a ver, tal como se dio en la primera etapa, ¿cierto?, todo un panorama del Antiguo Testamento. Yo quiero preguntarles a ustedes ahora, ¿quién dice o quién piensa, quién ha dicho que la Biblia es un libro difícil de leer? ¿Alguien? ¿Hay algún? ¿La Rosario nomás? Yo, Álvaro, o sea, Carito con la Elizabeth también. La verdad es que nosotros podríamos decir, no sé, si tuviéramos que ir a una ciudad que no conocemos, no sé, por decir a Buenos Aires, una ciudad grande que no conocemos, y tenemos que llegar a algún lugar, es muy difícil llegar a ese lugar si no tenemos idea de dónde puede quedar, si no tenemos un punto de referencia, si no decimos ya queda cerca de, al lado de, qué sé yo, a tantos kilómetros, y nos pasa exactamente lo mismo con la Biblia. La Biblia es un libro que puede ser muy difícil de leer cuando no tenemos referencias, como un mapa para tomarnos y poder, y poder buscar dónde podemos encontrar. ¿Por qué? Porque hay ciertas divisiones en la Biblia que nos van a permitir, aquí viene mi modelo, que me trajo otros audífonos a ver si funcionan mejor. Ahí parece que puede funcionar mejor. ahí sí, Fernando. Ya, Ahí fantástico, muchas gracias. Entonces, como les decía, si no tenemos un punto de referencia, se nos va a hacer muy, muy, muy complicado el poder ubicarnos dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, por ejemplo, hay libros que son de poesía, que es pura poesía. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a buscar doctrina a la poesía, me voy a confundir completamente, porque un poeta tiene ciertas libertades literarias que no tiene, por ejemplo, una persona que está contando una historia. Entonces, si yo digo, por ejemplo, me tomo de una parte poética y quiero hacer una doctrina de eso, estaría errado en general. Entonces, por ejemplo, también hay libros de historia, hay libros de profecía, que yo en realidad tengo que tomar como profecía, ¿cierto? Vamos a hablar, antes de partir con estas divisiones que tiene la Biblia, me gustaría preguntarle a ustedes, que abran su micrófono con toda confianza y me digan qué saben de la Biblia. ¿Quién me podría dar un dato freak, un dato curioso de la Biblia? ¿Quién me podría decir algo, o no un dato curioso, sino que también puede ser un dato duro en el sentido de cuántos libros tiene, si es que se saben, no sé, qué libro es más largo, más corto, ese tipo de cosas.
¿Quién me puede ayudar? Está compuesta acá ¿Ya? ¿Sí? por 66 libros en total. Exactamente, muy bien, exactamente. 39 el antiguo y 27 el nuevo. Muy bien, Verónica, exactamente. La Biblia está compuesta por 66 libros en total, divididos en, como muy bien lo dijo Verónica, 39 libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y 27 del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver algunos datos dentro que nos van a servir, digamos, para el resto de las clases. Por ejemplo, vamos a ver algunas definiciones, vamos a dar algunos datos curiosos dentro de lo que significa este libro tan maravilloso que tenemos en nuestras manos. El libro, como bien decía Nati delante, más vendido de la historia. El primero en ser impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. El libro que tiene más traducciones, que está traducido a más idiomas, es la Biblia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunas definiciones. ¿Quién sabe qué quiere decir Biblia? Conjunto de libros, si no me equivoco. Muy bien, Claudia. Eli, no te vi que moviste la boca, pero no te escuché. Muy bien, Claudia. Sí, en realidad la palabra original en el griego, ¿cierto? Significa conjunto de libros, o también se puede interpretar como documento escrito en un papiro. Ahora, esta palabra Biblia ha tomado tanta fuerza que ya se interpreta como el libro, ya se conoce como el libro, porque se entiende de lo que se trata. No hay otro libro, otro conjunto de libros que uno le llame Biblia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las escrituras, hablamos o de las sagradas escrituras, son términos con los que los escritores del Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento. Por ejemplo, las sagradas escrituras, cuando en 2 Timoteo 3:15 hace referencia a las sagradas escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y cuando habla de escritura, se está refiriendo a un pasaje en específico. Y testamento, cuando sacándonos del contexto netamente cristiano, cuando decimos testamento, ¿qué se les viene a la mente? Herencia. Claro, muy bien. Es como la última voluntad, ¿cierto? De una persona. Un dato importante que me acordé recién de darles es que nosotros, este curso en general, hablar de Biblia, hablar de la introducción a la Biblia y no hablar de espiritualidad es prácticamente imposible, ¿cierto? Porque la Biblia no es un libro común y corriente. Entonces, siempre que hablemos de Biblia, va a haber cierto grado de espiritualidad. Pero el enfoque del curso en general es un enfoque que no está en lo espiritual ni en lo moral. El enfoque del curso es más bien en lo histórico, ¿ya? No vamos a hacer interpretaciones como de moral dentro de la historia, por ejemplo, que vamos a ver, sino que más bien vamos a interpretar la historia misma de la Biblia y nos vamos a hacer, como decíamos en la introducción, esta línea de tiempo para reconocer los personajes, para poder ubicarnos. Claro, como decía Verónica, cuando uno habla de testamento, habla como de herencia o como de la última voluntad de una persona. En realidad, o se define esta palabra testamento como un pacto o un convenio, como por ejemplo el pacto que hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí, o la sangre del nuevo pacto que hace Jesucristo, ¿cierto? En la Santa Cena, en la última cena. Entonces nosotros decimos que en realidad cuando hablamos de Antiguo y de Nuevo Testamento,
en realidad es mejor o es más apropiado decir el antiguo pacto y el nuevo pacto, a pesar de que nosotros lo tenemos tan interiorizado que todos entendemos cuando decimos el Antiguo Testamento, ¿cierto? De hecho, de ahí hablábamos delante de las divisiones y eso. Características de la Biblia. ¿Quién sabe en qué idioma está escrita la Biblia? ¿O fue escrita la Biblia? Hebreo y latín. Por ahí, por ahí. Hebreo sí. El Antiguo Testamento está escrito Griego. Exactamente. El Antiguo Testamento está escrito principalmente en griego y tiene algunas partes, algunas secciones menores escritas en arameo, que es un idioma como pariente del hebreo. Podemos ver, no sé, en Daniel, en Esdras, en Jeremías, que hay ciertos pasajes escritos en arameo. En el Nuevo Testamento también hay algunos pasajes, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que él después los traduce. Por ejemplo, dice, no sé, Talita Kumi, que quiere decir niña, levántate. Entonces está escrito, el Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo, con pequeñas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, como decía Verónica. Y también tiene algunas pequeñas partes, mucho más pequeñas, escritas en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús. ¿Qué épocas abarca? El Antiguo Testamento fue escrito por 28 autores en un periodo de alrededor 1500 años. Esto hace que la Biblia sea fantástica. O sea, cuando una persona dice, yo no creo en la Biblia porque la Biblia lo escribieron los hombres, en realidad lo que está diciendo con esa declaración es que en realidad la Biblia es el libro más fantástico que existe, porque el Antiguo Testamento, escrito por 28 autores en un periodo de 1500 años en 3 continentes, y que hablen lo mismo, es algo que no se puede dar, que no contiene ningún otro libro en la historia de la humanidad. El Nuevo Testamento se escribió por 9 autores durante el primer siglo, o sea, después de Cristo. Antes del año 100 ya estaba escrito todo el Nuevo Testamento. A partir del año 46 o 48 empezaron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Hasta el año 100 se dice que se escribió lo último. Entonces, por 9 autores en un periodo de menos de 100 años. Yo les puse aquí una lectura, porque dice: respecto a la época, la Biblia siempre debe considerarse dentro de su propio contexto de idioma, tiempo, lugar y situación. No podemos meter a la fuerza nuestros patrones del lenguaje literales y rectilíneos en este libro antiguo y oriental, en el cual no tienen aplicación. Profesor, Dígame. me perdí delante un poco, pero ¿ya citaron al cronoresumista? No, pero muchas gracias, Karen, por recordarnos eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como bien dijo Nati delante, una evaluación que se llama el cronoresumen. ¿Qué quiere decir? Que una de las personas que está aquí presente hoy, la próxima clase nos va a tener que hacer, partiendo la clase, un resumen de esta clase. Y esa persona está entre nosotros y no soy yo. Así que para que pongan 100% atención, porque la próxima clase a uno de ustedes les va a tocar resumir esta clase, ¿ya? Antes de la imprenta, tenemos la división en capítulos que se realizó por el arzobispo inglés Stephen Langton en el año 1200, o sea,
Pasaron 1200 años antes de que la Biblia se dividiera en capítulos y la numeración por versículos se hizo en el año 1547 aproximadamente. O sea, nosotros la Biblia que tenemos hoy en día, que podemos decir, no sé, Juan 3:16, y todo el mundo en cosa de 20 segundos va, abre y encuentra, eso se pudo hacer recién en el año 1547, porque antes estaba primero en rollo, después estaba impresa, ¿cierto? En el año 1400 más o menos que se empezó a imprimir, pero no tenía estas divisiones. Y estaba hablando de los manuscritos, ¿cierto? Antes de la imprenta, el Nuevo Testamento, pensando en el Nuevo Testamento que es más nuevo, sin mencionar el Antiguo, se copió a mano durante 1400 años, originalmente en papiro y en pergamino. El papiro es como una especie de junco, donde lógicamente lo trabajaban y escribían ahí, y el pergamino es un poco más duradero y que se hacía con cuero de ovejas. Entonces ahí está la división de capítulos y versículos. Y vamos también a mencionar los originales y la exactitud de la Biblia. ¿Quién me puede decir, de los que están aquí presentes, menos los que estuvieron en Introducción a la Biblia 2, dónde se encuentran los escritos originales de la Biblia? Elizabeth, Karen, Andrea, Rosario, no pueden decir. La Mary tampoco. La Romina. ¿Dónde, en qué parte de este mundo se encuentran los escritos originales de la Biblia? ¿Quién me puede decir? Bueno, en realidad no se encuentran en ninguna parte, porque no existen escritos originales, no tenemos escritos por la mano de Pablo, por ejemplo, o por la mano de algunos de los apóstoles, o tampoco del Antiguo Testamento, por Jeremías o Isaías, no existen los escritos originales ni de la Biblia griega, ni de la Biblia hebrea. Eso se piensa a que se debe que en el año 303 después de Cristo el emperador Diocleciano ordenó destruir toda la literatura cristiana. Entonces ahí probablemente se tienen que haber ido estos originales. Y cuando hablamos de exactitud, nosotros lo que se dice es que si bien pueden llegar a existir algún tipo de error en alguna traducción, la verdad es que es tan ínfima respecto de toda la Biblia que no podríamos considerarla como estadísticamente. Porque, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué la Biblia es tan exacta? ¿Y por qué yo puedo decir o refutar? Porque es importante que nosotros de repente podemos estar, no sé, discutiendo con un ateo, por ejemplo, y dice, oye, la Biblia se escribió hace 3500 años. ¿Cómo voy a decir hoy que la Biblia es real y que dice lo que decía en ese tiempo? Seguramente nos van a decir que en el transcurso del tiempo se fue cambiando. ¿Y qué pasa? Que nosotros le tenemos que decir no. Primero porque tenemos pruebas arqueológicas. Y también los judíos tenían la creencia, ¿cierto?, de que la Biblia era sagrada. Por lo mismo, las personas que escribían, que se llamaban escribientes, eran como guardianes bíblicos. Y ellos no se permitían equivocarse. Entonces, por ejemplo, se valían de recursos como contar cada una de las letras. Escribían un rollo, lo escribían, lo terminaban, y contaban una por una todas las letras. Y determinaban qué letra era la que tenía que quedar al centro. ¿Para qué? Para no equivocarse, para no escribir una palabra con una letra de más. Anotaban, por ejemplo,
contaban también cada palabra y determinaban qué palabra tenía que quedar al centro de un rollo completo. Y cuando no les daba, eso simplemente se desechaba y era todo escrito completamente a mano. También anotaban, por ejemplo, cuántas veces se repetían palabras o frases. ¿Para qué? Para asegurarse, porque ellos tenían la conciencia de que lo que estaban escribiendo era santo. Entonces hacían esto para asegurarse de que lo que estaban escribiendo era fidedigno absolutamente y no les sobraba ni les faltaba ni una sola letra. Estos datos que les estoy dando y los datos que les voy a dar ahora están en un libro que Nati decía adelante, que es una de las fuentes de información que tenemos y que durante el transcurso de la clase lo vamos a compartir en PDF en el grupo del WhatsApp. Yo lo tengo por ahí, no lo traje ahora, pero lo compré igual y se lo estamos entregando, ¿cierto? Por pertenecer y por estar cursando este curso. Antiquísimos manuscritos de la Biblia. ¿Alguien conoce, que es, digamos, lo más conocido que hay, cuáles son los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran? ¿Alguien ha escuchado hablar de los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto? Elizabeth, no te escuchas, veo que mueves la boca y por eso sé que me estás hablando, pero no te escucho. Tiene problemas de audio la Elizabeth. Ya. No sé si alguien sabe respecto de los rollos de Qumran. Les comento. En 1947, o sea, estamos hablando de esta época, hace un par de años atrás, no tantos, 70 años, una cosa así, 80 años, se descubrieron unas cuevas de Qumran que quedan al noreste del Mar Muerto, unas vasijas en unas cuevas. Unas cuevas tenían unas vasijas, esto aparece lógicamente, ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, lo que sea. Y esas vasijas contenían escritos enteros de la Biblia. Se empezaron los encontraron y empezaron a excavar en todas las cuevas y tienen, por ejemplo, el rollo de Isaías en hebreo completo, de principio a fin. Todo Isaías en hebreo lo tienen completo, que data de 200 años antes de Cristo. ¿Y qué es lo más fascinante de esto? Que tomaron ese rollo de Isaías, ¿cierto? Gente que lo podía traducir porque conocía este idioma, y lo compararon con las Biblias de hoy en día y era exactamente lo mismo. Lo que encontraron hace 70, 80 años, pero que databa del año 200 antes de Cristo, era exactamente igual a lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias actualmente. Cuando nosotros hablamos de temas históricos, por ejemplo, de libros históricos, siempre, y como les mencionaba antes, como no hay manuscritos originales, arqueológicamente, lo que tiene más peso es cuántos años pasaron desde que se supone que se escribió el original hasta que se encontraron las copias más recientes o más antiguas en realidad, más cercanas a ese día. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que las guerras gálicas de Julio César, hay, no sé, como 14 copias y se encontraron 900 años después de que ocurrieron y nadie las cuestiona. En el caso de la Biblia, hay del Nuevo Testamento,
hay alrededor de 24.000 manuscritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. 5.300 manuscritos en griego antiguo, 10.000 manuscritos con copias del Nuevo Testamento en latín, 9.300 con versiones en siraico, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando, como les digo, más de 24.000 copias. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el fragmento Rylands de Juan. Es el más antiguo fragmento del Nuevo Testamento. Esto se encontró en el siglo II, o sea, poquito después del año 100, entre el año 100 y el año 199, pensando que Juan fue uno de los últimos libros en escribirse. Es un papiro de 6 por 9 centímetros que fue descubierto en la biblioteca de John Ryland, por eso el nombre, ¿cierto? En Manchester, Inglaterra. Contiene 30 palabras en griego del capítulo 18 de Juan. También eso nos confirma la veracidad de la Biblia que tenemos hoy en día. Los papiros de Bodmer, que datan alrededor del año 200 después de Cristo, incluye los primeros 13 capítulos de Juan en griego en condiciones casi perfectas, y fragmentos de los restantes capítulos se encuentran en la biblioteca Bodmer cerca de Ginebra. Otros fragmentos incluyen Lucas, Juan y varias cosas más. Y por último tenemos, dentro de lo que yo destaqué, los papiros de Chester Beatty, que son del siglo III y que contienen papiros del Antiguo y Nuevo Testamento, y es el más antiguo registro de las cartas paulinas. Y como decía también, pensando esto principalmente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, los rollos del Mar Muerto, se encontraron el rollo completo de Isaías en hebreo, se exploraron, como les decía, también todas las cuevas y se descubrieron fragmentos de cada uno de los 39 libros de la Biblia, en realidad 38, porque solamente no se encontró nada del libro de Esther. De los otros 38 libros que componen el Antiguo Testamento se encontraron fragmentos. Otro punto que vamos a ver hoy es el canon. Aquí vamos a hablar un poquito respecto de qué es este canon y por qué hay libros que se consideran y libros que no se consideran o que quedan fuera. La palabra canon profiere de una palabra griega que se lee igual, canon, pero se escribe con K, que significa nivel o regla. O sea, es como llegar hasta cierto nivel, ¿cierto? Cumplir cierto nivel o cumplir ciertas reglas. Entonces nosotros tenemos los libros apócrifos. ¿Quién ha escuchado hablar de los libros apócrifos? Lo que yo entiendo que son libros de historia, que hablan de historia y que en teoría, o sea, lo que yo entiendo es que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino que son solamente que se usan como para contextualizar y contar historia. Exactamente, Jacqueline. Verónica, también me decías que ha escuchado respecto de los... Sí, lo mismo y que no están incluidos porque hay algunas cosas que no tienen las mismas concordancias, no coinciden. Sí, exactamente también. Se supone que estos libros no cumplieron el canon, este nivel, para ser considerados dentro de la Biblia. Por ejemplo, ninguno de estos libros apócrifos es mencionado por los autores del Nuevo Testamento. Ningún autor del Nuevo Testamento hace referencia a estos libros apócrifos, pero es verdad, son 14 o 15 libros o añadiduras a ciertos libros que se encuentran en el Antiguo Testamento hebreo. O sea, que no se encuentran en el Antiguo Testamento hebreo, perdón, sino que fueron añadidos a la traducción griega conocida como la Septuaginta. La Septuaginta, después clases más adelante vamos a tocar como más en detalle cómo se creó esa traducción al griego de la Biblia.
pero era mucho menos estricta que el canon que tenían los hebreos. El primero en mencionar la palabra apócrifo fue el escritor cristiano Jerónimo, autor de la Vulgata Latina, y Martín Lutero los relegó a una sección separada de su Biblia y decía que eran, tal como dice Jacqueline, buenos para leer, como históricamente, pero no como base para la doctrina. De hecho, en la era del silencio, que vamos a ver en algún momento, que es este periodo de 400 años entre el último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Cristo, ahí hay tremendas historias que se basan en parte en algunos libros apócrifos y lógicamente que también en historia. Pues, por ejemplo, está todo el imperio griego de Alejandro Magno. Contienen, también como dice Verónica, doctrinas falsas como la justificación del suicidio, oración por los muertos, la limosna como medio para expiar el pecado, y otras cosas que en realidad los hacen no cumplir este canon, este nivel para poder ser considerados dentro de la Biblia. También tenemos los pseudo apócrifos, que estos ya son derechamente falsas escrituras, que ni siquiera la Biblia católica, porque la Biblia católica contiene los libros apócrifos, pero los pseudoapócrifos ni siquiera la Biblia católica los contiene. Y esos son los libros que sí contiene el Nat Geo, el History Channel y todos esos canales que dicen la Biblia, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. Y eso en realidad son considerados como pseudoapócrifos porque en realidad no forman parte de ningún canon. Y para nosotros los consideramos como falsas escrituras derechamente. Y los apócrifos del Nuevo Testamento, también, al igual que los apócrifos del Antiguo Testamento, daban datos no sobre las escrituras mismas, sino sobre los discípulos, sobre María, historias de la niñez de Jesús, de la resurrección. En su mayoría son historias legendarias e imaginarias, aunque hay datos que se consideran que son ciertos, como por ejemplo, que ya es casi como un hecho que están los libros apócrifos del Nuevo Testamento, por ejemplo, que Jesús nació en una cueva, que Pablo era pequeño y ligeramente calvo, que el hombre de la mano seca de Mateo 12:13 era albañil, que el soldado que hirió a Jesús crucificado se llamaba Longino o Longinus, y que la mujer del flujo de sangre se llamaba Verónica. Ese tipo de datos que en realidad se consideran ciertos, pero que en realidad no están en la Biblia. Se supone, Verónica, también que la mujer que le pasa un paño a Cristo para que se seque la cara y que después eso se transforma en el sudario de Turín, también era la misma mujer del flujo de sangre, que se llamaba Verónica. De hecho, ese se llama el sudario de Verónica. ¿Ya? ¿Sí? La Claudia en el chat hace una preguntita para que la veas, por favor. ¿La Claudia? Sí, lo que pasa es que ahí tú dijiste 3 veces pseudo apócrifos, ¿o está mal escrito ahí en el Power? Sí, está mal escrito en el Power. Me lo corrigió. Ya, gracias. Es pseudoapócrifos, no pseudoepígrafos. Para que Gracias, Claudia, no me había dado ni cuenta. Es como cuando a uno le ponen la primera y la última letra buena y después lee todo. Aló, ahora sí. No. Ahí sí te escucho, Eli. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, pero ya. Ya. Vamos entonces con lo que partimos hablando hace un ratito. El Antiguo Testamento
tiene distintas clases de libros y yo, como si fuera un mapa, voy a ir a buscar ciertas cosas a ciertos lugares. No voy a tener todo en todos lados, ¿cierto? No puedo ir a buscar poesía en los libros de historia o profecía en los libros de poesía, etc. Entonces, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? Primero está el Pentateuco. ¿Quién sabe lo que es el Pentateuco? Los Conocido 4 primeros también libros de la Biblia. como la Torá, los 5 primeros libros de la O los Biblia. 5. Ah, me comí uno. Penta, claro. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Que quién me lo puede decir? El primero fácil, ¿cierto? Claudia Melgarejo. Génesis, ¿Ya? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Exactamente, el Pentateuco que se atribuye siempre a Moisés. Moisés escribió estos 5 primeros libros de la Biblia. Después vienen 12 libros históricos que relatan la historia. Bueno, el Pentateuco también es histórico porque también relata desde la historia de la creación, los patriarcas, cómo se formó la familia, cómo Dios elige a Abraham, la descendencia de Abraham, cómo Israel fue a Egipto y después fue liberado, etcétera, ¿cierto? Y después vienen 12 libros históricos, que ahí está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces teníamos de los 39 libros que nos dijo la Verónica primero, 5, el Pentateuco, 12, los libros históricos, y después vienen los libros poéticos. ¿Quién conoce? A ver, voy a preguntarle yo. Voy a preguntar yo. ¿Quién se está quedando dormida? Le voy a preguntar yo a la Karen. Karen, ¿estás ahí? Sí. Karen, yo sé que estás ahí. Sí. Nómbrame un libro poético, por favor. Job. Job. Claudia, un libro poético que no sea Job. Muy bien, Karen. ¿Cuál, Claudia? Claudia Valenzuela. Proverbio. Ya, Job, Proverbio, llevamos 2. La Mary, la Rosario, la Nubia y la Andrea Maldonado, no sé si están. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, llevamos 3. Ya, entonces tenemos Job. ¿Cuál me dijo la Claudia? Proverbios. Proverbios y Cantares. Y son 5, nos quedan 2. ¿Los salmos o no? Salmo, muy bien, Rosario. Sí, ay, bien. Y Eclesiastés, muy bien. Entonces tenemos 5 libros poéticos. Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job. Entonces, si vamos atrás, tenemos 5 del Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, y después tenemos los profetas mayores y menores. ¿Por qué se dice que son mayores y menores? No porque unos eran más jóvenes y los otros eran más viejos, ni porque unos eran más importantes y los otros eran más comunes y corrientes, sino que porque el largo del libro es mayor en los profetas mayores y el libro no es tan largo en los profetas menores. Por ejemplo, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores son toda esa cantidad de profetas que están justo antes del Nuevo Testamento: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas mayores y menores. Si nosotros tuviéramos que ordenar esto, es como aprenderse un número de teléfono, porque son 5 el Pentateuco, 12 los libros históricos, 5 los poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. O sea,
512 5512. ¿Quién nos aprende ese número de teléfono? 512 5512. Fácil, ¿cierto? Ahora, para efectos de nuestro curso y considerando el material que nosotros estamos usando, vamos a hacer una fusión y vamos a decir que el Pentateuco y los libros históricos van a pasar a ser una sola agrupación que la vamos a llamar libros históricos, porque el Pentateuco también contiene en su gran mayoría historia. Entonces vamos a tener 17 libros históricos, 5 poéticos y 17 proféticos, porque vamos a juntar los profetas mayores y los menores. Entonces, si lo vemos así, por separado, son 512, 5512, ¿cierto? Y más unido son 17, 5, 17. Mucho más fácil. ¿Te perdiste? Me perdí, profe. Sí. ¿Dónde? En el ¿Por qué? en el último resumen que hizo me perdí. Juntamos el Pentateuco con los libros históricos porque el Pentateuco es en su gran mayoría historia. Entonces, en vez de ser 5 y 12, van a ser 17. Los poéticos van solos porque no se comparan a ningún otro. Entonces son 5, tenemos 17, 5, y los profetas menores y mayores también los vamos a juntar y van a ser 17. Entonces, 17, 5, 17. ¿Cachai? Sí. Peña, ¿y esos cómo se van a llamar? Los 17 primeros son libros históricos, Ya. 5 poéticos y ¿Y los 17 proféticos. Proféticos, ya. Claro, porque van a estar mayores y menores en el mismo saco. Aquí podemos ver, lógicamente que todas estas láminas se las voy a dejar enviadas. Aquí podemos ver una cronología del Antiguo Testamento. Esto no es una cronología de la fecha en que se escribieron, sino que una cronología de cómo debieran estar ubicados si nosotros contamos la historia de principio a fin. El único que está muy como fuera de contexto podríamos decir que es Job, porque Job se supone que es el primer libro en ser escrito, que se escribió incluso antes que Génesis, pero no se sabe, en el mismo libro no revela una temporalidad, sino que se habla de un lugar y de un hombre, pero no se dice cuándo, no se dice nada. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, comienza con la creación y relata la historia del pueblo judío hasta el tiempo de Cristo. Son 39 libros, ¿cierto? De los que ya habíamos mencionado las subdivisiones. Ahora vamos a ver las divisiones del Nuevo Testamento. Aquí esto es fácil porque son menos. Entonces le voy a preguntar primero a la Elizabeth. Que me diga, la Elizabeth, que estuvo en Introducción a la Biblia 2, ¿cuántos son los evangelios? Elizabeth. ¿Hay 4. alguien? Muy bien. ¿Y te sabe el nombre de los evangelios? Juan, Pedro, Lucas, Marcos. Mateo, Marcos, Lucas Mateo. y Juan. Y Juan. Ya. Pedro, Juan y Diego son otros. Ya. Le vamos a preguntar a la Carito si sabe cuál es el libro histórico presente en el Nuevo Testamento. No te escuchas, Carito. No sé. No lo recuerdo. El libro ¿La ayudo? histórico, ya. Ayuda. Hechos. Hechos de los Apóstoles es considerado un libro histórico, aunque después también vamos a hacer una división, porque los evangelios también cuentan la historia de Jesús. Y después tenemos las epístolas o cartas paulinas. Nómbrenme, por favor, cartas paulinas. ¿Quién sabe cuántas son?
13. Muy bien, 13. 13. ¿Quién dijo 13? Yo. Muy bien. Ya, ¿y quién me puede nombrar? ¿Quién me puede nombrar alguna de las epístolas, cartas paulinas? Romano, Ya, Romano, muy Primera y bien. Segunda Corintios, Gálatas, Corintio. Efesios, Filipenses, Colosenses, Ay, Primera y qué Segunda Tesalonicenses. No, ya nos dejó primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón nomás la Karen. Aquí después, en Introducción a la Biblia 2, la Karen se lo sabe muy bien porque dio Introducción a la Biblia 2, vamos a ver que hay algunas cartas que están escritas a iglesias y otras a individuos. Y tenemos las epístolas o cartas generales, que ¿quién me puede decir cuántas son? 9. 8. Muy bien, 9. 8 o 9. 9. Es que 9. después nosotros Ya el habíamos hecho algo, me como- acuerdo. sí, el Apocalipsis lo estamos tomando aparte, así que tienes razón. Son 8, pero después lo vamos a unir como 9 porque el Apocalipsis lo vamos a juntar igual que lo histórico. Que son, ¿quién se sabe alguna? Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Fantástico, no, ya, nada que hacer, estamos, pero... Parece que Exactamente. sabe quién va a dar el crono resumen. Ya estoy como pensando. Sí, estaría bueno. Y tenemos un libro profético que también es una carta, ¿cierto?, a las iglesias, escrita por Juan, que es el Apocalipsis. Entonces podríamos dividir nosotros, ¿cierto?, a el Nuevo Testamento, estos 27 libros, en 4 evangelios, un histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético, pero también vamos a hacer los vamos a juntar y vamos a decir que son 5 libros históricos, juntando los evangelios con los hechos, y vamos a decir que son 3, 24, no, 23. Ay, la tenía, se me perdió. 5, son 13, perdón, cartas paulinas y 9 cartas generales. Las estaba juntando todas, por eso es que me confundí. Son 5 libros históricos, 13 cartas paulinas y 9 cartas generales, juntando las epístolas generales, que Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, esa, con el Apocalipsis de Juan. Entonces tenemos 5, 13 y 9. Y ahora vamos a ver si se acuerdan. Y vamos a hacer, tomando en cuenta que ya estamos súper bien en la hora en todo caso. Y ahora yo voy a preguntar, pero con una condición, que el que yo pregunte me responde, pero me responde la que le pregunto nomás, pues no me responda todo, ¿ya? Para preguntarle a harto. Mary, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien. Mary, ¿la Biblia tiene cuántos libros? 20. La Biblia, la Biblia completa. 67. Tengo todas las preguntas primero y después van apareciendo las respuestas. Ay, no estaba atenta, me olvidé. La Biblia tiene, ¿quién puede ayudarla a Mary? 66 libros. Muy bien, Carito. Oh, no tenía la respuesta. Oh, qué mal. Ya, lo vamos a hacer aquí. La Biblia tiene ya, pero me lo sé. La Biblia tiene 66 libros. Muy bien. Y al Ronald le vamos a preguntar al tiro. El Antiguo Testamento tiene 39. 39 libros. Perfectos. Tomando esta división más ampliada, le vamos a preguntar a la Claudia Valenzuela. ¿Cuántos libros conforman el Pentateuco?
5. Y le vamos a preguntar a la Jacqueline, ¿cuántos libros históricos hay en el Antiguo Testamento tomando esta división más ampliada, ¿cierto? 17. En realidad, tomando esta división más ampliada, que no está todavía, no fusionamos, son 12 libros históricos. Yo sé que se puede rayar la pizarra. Aquí. Entonces eran 60 y... ¡Oh! La raya indecente. 66. Yo entendí que era como, si hacíamos como redondeando lo histórico, el Pentateuco lo metíamos también como... Exactamente. Solo Exactamente. una fusión. Pero sin hacer esa fusión, decimos que el Pentateuco tiene 5 libros, ¿cierto? Y el otro es 12. 12, muy bien. Y a la Claudia Melgarejo le vamos a preguntar ¿cuántos libros poéticos hay en el Antiguo Testamento? 5, muy bien. ¡Ay, qué lindo! Me quedó ese 5. Y los profetas menores le vamos a preguntar a la Bárbara Keller. ¿Está por ahí la Bárbara Keller? Bárbara Keller. Entonces le vamos a preguntar a la Rosario. Rosario, ¿tú sí estás? Sí, estoy. ¿Cuántos profetas menores hay? Están al revés. Te estoy preguntando primero por los menores. No lo sé, no lo anoté. Pues anoté cuando son 17. ¿Cuánta honestidad? Anoté ¿Y el Álvaro? cuando lo juntó. 12. Álvaro. Muy bien. 12 profetas menores. Oh. Y la Verónica, ¿cuántos profetas mayores? 5. 5, muy bien. ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? Así nos va a mandar después. A mí. ¿A la Karen no le he preguntado todavía? No. Ahí Karen, todas juntas. Karen, si hacemos esta fusión, ¿cuántos libros históricos tenemos? 17. Muy bien, 17. Y le vamos a preguntar, a ver, a la Nubia Keller, ¿cuántos libros poéticos? Nubia, ¿estás por ahí? No tiene conectado el audio la Nubia, así que no creo que te conteste. Esta me la hace feña. ¿Ya? ¿Cuántos libros? 5. 5, sí, estaba al lado, porque viste mi 5 nomás. Y a la Andrea Maldonado, ¿cuántos proféticos serían? 17. Muy bien, Andrea. Muy bien. Ay. Y vamos a seguir con nuestro repaso. ¿Y a quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? A la Eli le pregunté. Ay, ¿cómo limpio esta cosa? Hay que borrar, Fernando. Te voy a ayudar un poco. Ya. Mientras tanto, vamos a poner aquí, el Nuevo Testamento tiene, y le vamos a preguntar creo que les pregunté a todos, hay alguien que se está haciendo les pregunté a todos, hay alguien que se está quedando ahí callado, haciéndose el leso. La Romy y el José. Al José lo vi. José, Me salió al tiro. mira que... pero Romy está ahí, mira, yo no te había querido preguntar porque estaba ahí ocupada. El Nuevo Testamento... Nati no me iba a ayudar a borrar. Peña, mira, tienes que hacerlo tú en opciones y pones anotar y ahí te va a aparecer una goma. Tienes que hacerlo. Ahí está, ya. Ahí está. Ya. Gracias, todos los días se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Y ahora para volver a escribir, anotar. Anotar. Ahí ya. Romina, ¿el Nuevo Testamento tiene cuántos libros? 27.
27, muy bien. Que se dividen en... ¿Cuántos evangelios le vamos a preguntar? Vamos a repetir nomás entonces ahora porque ya no nos quedan personas. Andrea, ¿cuántos evangelios? Disponible. 4. 4 evangelios, muy bien. Ahora le vamos a preguntar a la Carito de nuevo porque ahora sí se va a reivindicar con esta pregunta. ¿Cuántos libros históricos tenemos, Carito? 1. Un libro histórico, perfecto. ¿Y el Ronald, que está ahí tan risueño? ¿Cuántas epístolas paulinas tenemos, Ronald? 13. Muy bien, 13 epístolas paulinas. Y le vamos a preguntar a la Claudia Melgarejo, ¿cuántas epístolas generales? Son 8. Muy bien, esta cuestión sí que me va a quedar fea. Un 8. Y le vamos a preguntar a la Mary. Mary, ¿cuántos libros proféticos tiene el Nuevo Testamento? Mary. Claudia Valenzuela, ¿cuántos libros proféticos tiene el Nuevo Testamento? 1. Mary Poppins. Oye, te conectáis para puro acoplarte nomás. Voy a decir tallas. José, ya que estás tan risueño, si nosotros fusionamos para los efectos de nuestro estudio, ¿cuántos libros históricos tendría el Nuevo Testamento? Dale, amor. No tengo idea, Peña. Ya, Que no te soplen. La verdad no estudié para hoy día. No, pues sí es lo que vimos hoy día nomás. Elizabeth, ¿cuántos libros históricos tendríamos? 2. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo 5. 5, sí, porque estamos juntando el voy a Evangelio más el histórico y ahí estos dos se hacen 5. Y ya nos quedan poquitas preguntas. Le vamos a preguntar a Jacqueline, ¿cuántas epístolas paulinas? 13. Muy bien. Y la Romina, que ya sabemos que está disponible, ¿cuántas epístolas generales haciendo esta fusión? 9. 9. ¡Ay, qué son 9! 9. Muy bien, muy bien. Entonces, eso, queridos alumnos, sería la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pero antes de desconectarse, necesitamos saber quién va a hacer el crono resumen de la próxima semana. ¿Cuál es el resumen? Es un resumen, como dijimos, de mínimo 3 y máximo 5 minutos, en donde al principio de la clase nos resumen todo lo que vimos en la clase anterior. Se puede hacer utilizando un PowerPoint, usted puede hacer un papelógrafo, si quiere no hace nada, pero lógicamente que si hace algo le va a ser más fácil a la misma persona que está exponiendo. Yo quiero, Feña. Ya, Claudia Valenzuela, muy bien. Yo igual me quería tirar a los leones. Yo también. Mira, no supiste ni cuántas he visto las Paulinas y te querías tirar a los leones. Ya, pucha Karen, te ganó la Claudia, sí. Pero tenemos muchas y entretenidas clases, así que no se preocupen, van a haber buenas opciones para hacer con los resúmenes. Entonces, Claudia, la próxima semana, tu parte idealmente me mandas, si es que haces un PowerPoint, me lo mandas unos minutitos antes, yo lo proyecto, o compartimos tu pantalla, si es que estás en un computador, ahí lo podemos ver. Es crono resumen, o sea, es con un cronómetro, ¿ya?
Y todo el resto de los alumnos va a mandarle un mensaje de texto, de un WhatsApp en realidad, le va a mandar un WhatsApp a la Nati con la nota que le pone a la Claudia, y la Claudia también se va a autoevaluar. Me gustaría saber si es que es posible que pusieran sus cámaras como para que saquemos una foto. Oye, Feña, pues mientras abren las cámaras los chiquillos, importante decir que la nota no es un 5, ni un 6, ni un 7, sino que es hasta un 100%. O sea, si usted quiere ponerle la excelencia absoluta, me manda un 100%. Si no, un 10%. Es de 0 a 100. Exacto. De 0 a 100. No me esté mandando 7 porque eso no sirve. De 0 a 100%. Y a mí, para que no se filtre. Sí, nosotros igual no revelamos quién puso qué nota para que usted lo haga con plena libertad. Nosotros no decimos en todo el curso, no es que después digamos, oh, este te evaluó mal, no, es para que usted sea libre de evaluar como corresponde. Eli, Nubia y Bárbara, si es que pueden abrir sus cámaras para sacarnos la foto, sería genial. Estoy como iluminada, parece, mira. Tengo un foco de iluminación. Sí, es como una aureola. ¡Eres santa! La secretaria ahora, la secretaria divina. Hola, Andrea. Hola. Hola, Andrea. Hola, Mary. Gusto verla. Ya, vamos a sacar la foto entonces a las 3 para que ahí sonrían y vamos a mandarla a la iglesia. 1, 2 y 3. Oye, decirle al José que no nos ponga cabezas de dinosaurio ni nada de eso, por favor. José. Claro, que no nos vaya a editar así. Eso ha sido la clase de hoy, queridos alumnos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes en el mismo lugar. Que estén muy, muy, muy bien. Chao. Chao, chao a todos. Chao.